persona jurídica, junta directiva y representación legal advierten, aclaran y afirman que no hacen exactamente de su propiedad las opiniones de los expositores expresadas en este espacio. Estereovisión presenta El Buen Pastor. Un programa de amplio estudio bíblico, donde juntos escudriñamos la palabra de Dios a profundidad. Envía tus preguntas por medio de un audio a nuestra plataforma de WhatsApp 86 97 98 30 para que la escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. Buen pastor. Un abrazo lleno de paz y de amor a todo el pueblo precioso del Señor. Aquí estamos ya en vivo en nuestro programa de los viernes de estudio bíblico en El Buen Pastor, y estamos hoy transmitiendo por medio de nuestra página en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Así que estamos muy contentos de poder enviar esta bendición hasta donde te encuentres. Nosotros felices acá de poder estudiar la palabra y juntos aprender muchísimo de todas las cosas lindas que tiene el Señor. Hoy está conmigo mi querido pastor Sabdiel. Yo soy el pastor Rodolfo Arias, así que de inmediato le doy el pase a Sabdiel para que él nos salude y bendiga a todo el pueblo del Señor. Buenos días, estimado pastor Rodolfo. Es un gusto, después de tantos días ya de no verte, no saludarte. El viernes pasado era día de oración. Y muy lindo, y una bendición, sí. Y la oración por todos esos chicos que ya empezaron esta semana las clases, ¿verdad? Ajá. Que la bendición de Dios sea sobre ellos, pero ya sea también, no hacía falta poder verte, saludarte y sobre todo poder saludar a tu noble y linda audiencia. Así que sea un tiempo de bendición. Todos los hermanos esperan este tiempo en El Buen Pastor, y me regalan más volumen acá. Todos los hermanos esperan todo este tiempo en El Buen Pastor, y nosotros le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de dirigirnos los viernes. Muchos me han contado y esperan este tiempo especial de estudio de la palabra del Señor. Estamos en Génesis, conociendo algunos tópicos importantes aquí en Génesis. Correcto, Pastor Rodolfo, y es que es un libro sumamente interesante, y todos esos hermanos que, como se dice, que siempre están esperando, y quiero aprovechar la oportunidad y saludar a los hermanos de la Iglesia La Nueva Oportunidad de SET Internacional, donde es pastor nuestro amado amigo y compañero de la radio, el pastor Cristian Artavia, famoso chino, que a partir del próximo miércoles a las 7 de la noche, si Dios lo permite, durante 3 miércoles vamos a estar compartiendo con ellos un estudio, precisamente una enseñanza acerca del Antiguo Testamento aquí en la zona de Tres Ríos. Así que igual invitar a las personas que quizás están por ahí cerca, si nos quieren acompañar, pues con mucho gusto. Ahí vamos a estar el miércoles en la Iglesia La Nueva Oportunidad con un curso que vamos a hablar acerca de la monarquía, vamos a hablar acerca de los profetas, vamos a hablar acerca del mesianismo. Así que bueno, siempre aquí estamos en la mejor disposición de compartir lo poquito que hemos logrado aprender durante este tiempo. Y es que, Pastor Rodolfo, hemos estado hablando del libro de Génesis, y sin Génesis no hay redención. Así es. Porque decíamos que Génesis es la historia de la redención, casualmente. Y quiero permitirme hacer un pequeño repaso, porque como hace 15 días no nos vemos, y quizás hay alguna persona que nos está viendo o escuchando por primera vez, o tal vez no, la vez pasada nos escuchó un poquito. Decíamos a manera de resumen, y para ir dándole un poquito más de sazón, un poquito más de pimienta al asunto, decíamos que Génesis es el libro que el nombre como que nosotros lo conocemos, este libro. ¿Por qué? Porque cuando el libro se traduce, la Torá, el Antiguo Testamento, que nosotros le decimos Antiguo Testamento, pero es la Biblia hebrea, primero se traduce la Torá al griego, 250 años aproximadamente antes de Cristo. En esa traducción, el libro se le pone este nombre de Génesis, que significa inicio, creación, orígenes, básicamente. Cuando se traduce después la Septuaginta al latín,
Jerónimo, traduce y hace la famosa Vulgata, que se le llama, que fue la Biblia de la iglesia durante 1000 años, hasta prácticamente la Reforma Protestante, que ya hablamos un poco el año pasado, y tal vez y este octubre esperemos que volvamos a hablar del tema. Durante 1000 años fue la Vulgata, porque el latín era en ese momento el idioma, el inglés de su momento. Cuando se traduce al griego, la Septuaginta era porque el griego era el idioma del momento, pero en este momento es el latín. Y entonces Jerónimo traduce y adapta el nombre Génesis también. Y como nuestras Biblias son herencia de la Septuaginta y la Vulgata, a nosotros nos llega este nombre de Génesis. Pero en hebreo no se llama Génesis, sino que se llama Berechit. Berechit, ¿por qué? Bueno, eso está compuesto de la palabra de Berechit, de dos palabras, y una es Bet, que decíamos que es la segunda letra del alefbeto, del alfabeto hebreo. Tenemos Aleph, que es la primera letra. Tenemos Bet, que es la segunda letra. Gimel, Dalet, pero bueno, la segunda letra del abecedario es la Bet. Aquí está como una preposición. Y la segunda palabra, Berechit, es de una palabra que está emparentada con otra palabra que es Rosh. Rechit es como cabeza, principio, inicio, comienzo. Entonces tenemos acá que esto es como el inicio, el comienzo de las cosas. Si ahondamos, digamos, si podríamos decir, por eso algunos traductores dicen que la traducción de Génesis, en vez que dicen, todos creo que podemos citar Génesis 1:1, donde dicen, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un versículo que la mayoría de los cristianos saben y se saben de memoria, pero algunos estudiosos dicen que lo correcto sería decir, cuando Dios empezó a crear, para dar la idea de lo que está pasando específicamente en ese momento. Cuando Dios empezó a crear, la tierra estaba desordenada y vacía, como dice la traducción de la Reina Valera, pero bueno, ya hemos hablado de eso, y ahí sigue. Eso fue lo que sucedió cuando Dios empezó a crear. Y el primer acto creativo de Dios entonces, que es cuando dice, hágase la luz, sea la luz, y la luz fue. Y ahí es donde hablan del famoso término creación ex nihilo, porque Dios simplemente crea por medio de las palabras. Ahora bien, entonces, si nos metemos un poquito más en el asunto, cuando hablamos de cuando Dios comenzó a crear, estamos hablando de que Dios le está dando un fundamento, Dios le está dando una causa primera de todas las cosas, y Dios es el fundamento, la causa primera de todas las cosas. Dios empieza a crear. Y entonces tenemos el primer versículo, que lo vimos hace unos 15 días, Berechit bara Elohim. Creo que espero que todos hayan aprendido esas tres palabras en hebreo, Berechit bara Elohim, y luego el versículo continúa y dice, et ha samayim bet haaretz. Entonces este es el versículo completo en hebreo, Berechit bara Elohim et at samayim be haaretz. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, decíamos entonces, Bet es en principio, cuando Dios comienza a crear, que está relacionado también con una palabra que es para un hebreo, relaciona inmediatamente la palabra Bet con Bait o Bet, que algunas depende cómo las personas pronuncien el hebreo. Bait es casa. Entonces lo que se dice es que Dios está construyendo una casa para el ser humano, y vemos cómo eso pasa en el avance del libro del primer capítulo de Génesis, incluso del segundo. Dios construye un hogar para el ser humano. Dios construye un santuario donde va a estar el ser humano administrando. Por eso dice incluso que nosotros, donde dice el versículo que no tenemos que hacernos imagen de ninguna cosa, es porque nosotros somos la manera en ese templo, la imagen de Dios. Es la misma palabra al final de cuentas. Ok, entonces, de hecho, el templo que ustedes saben fue destruido en el año 70 después de Cristo, el segundo templo. El primero había sido destruido en el año 586 antes de Cristo. El nombre en hebreo del templo es Beit Hamidash
siempre da la idea de esa casa. La palabra sinagoga también utiliza la preposición beit o la palabra bet o beit o bait, que en este caso es Beit HaKnesset, que es el lugar de la sinagoga. Entonces, siempre por eso ellos relacionan en la mentalidad hebrea este acto de creación como Dios está haciendo un santuario, un lugar, una casa para el ser humano. Tan es así que hay algo maravilloso en esto, que si nos vamos a Apocalipsis 21, si estamos vea que la uniformidad de la Biblia, que si empieza el Génesis 1 hablando precisamente de ese concepto de casa, de Beit, y termina la Biblia de la misma manera. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 21, si usted está ahí y quiere leerlo, mire la uniformidad, la línea literaria que maneja el Espíritu Santo en la Biblia, que en Apocalipsis 21 termina diciendo así, y dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. At Samajin ve a Aretz, los cielos y la tierra. Entonces, y Apocalipsis termina diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo, o sea, esto que está diciendo en capítulo 1 de Génesis, y la primera tierra ya habían pasado. Y el mar ya no existía más. Juan, bueno, ya empieza a explicar y dice el versículo 3, y una voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vemos acá entonces cómo se habla de la Nueva Jerusalén. Después en el versículo 9, ya habla de la Nueva Jerusalén, y esa Nueva Jerusalén es donde Dios va a habitar con su creación. ¿Cuál es el objetivo de Dios en Génesis 1? Habitar con su creación. Lo que no se pudo lograr en Génesis 1, entonces si usted sigue leyendo el Apocalipsis 21, usted va a ver que ahí se va a lograr, Dios va a lograr en la Nueva Jerusalén, en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, habitar con el hombre, porque Dios lo que estaba buscando crear era habitar, era un lugar de comunión, un lugar de amor con el hombre. De hecho, en el capítulo 22 de Apocalipsis, nos habla de que va a haber en medio de esa ciudad, ahí va a estar el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ese árbol de la vida que estaba en Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, en el capítulo 2, 3, fue vedado al ser humano, le fue prohibido acceder al árbol de la vida, y a partir de este momento la maldición que estaba sobre la creación es eliminada por la acción de Dios, por la acción de Jesús, nuestra redención. Por eso el Génesis es una historia precisamente que va a explicarnos la redención, y ya en Apocalipsis tenemos acceso al árbol de la vida y Dios va a morar con nosotros. Esto es maravilloso, esto es hermoso, esto es precioso. Esta es la unidad literaria, teológica, doctrinal que tiene la Biblia. Empieza o termina como empieza, como usted quiere verla, como que quiera analizarlo. Y esto es para pensar, esto es para sentarse, y el brinco, la conexión, el link que hace con los evangelios, recordemos, es en Juan 1:1. Juan 1:1 dice, si lo leyéramos en hebreo, porque está escrito en griego, Juan 1:1, diría Berechit. Juan 1:1 empezaría Berechit, en el inicio. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 1:1? En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era con Dios, y esta palabra en hebreo es Berechit. Entonces veamos cómo mantiene esta uniformidad desde Génesis, pasando por los evangelios y terminando precisamente con el Apocalipsis. Entonces, esta creación es un símbolo de amor, de comunión, que es la comunión que Dios siempre ha querido tener con el ser humano. Entonces, esta primera letra Bet, que denota esta casa, tiene como esta forma, es como decir una C al revés, decíamos, donde se dice que como el hebreo se lee de derecha a izquierda, aquí inicia, esto está cerrado
cerrado, aquí inicia la historia y no hay nada antes. Eso es con referente, Pastor Rodolfo, a la primera letra, que es Bet. Pero la segunda palabra, que es Rechit, decíamos que tiene que ver con cabeza, con inicio. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice que somos cabeza y no cola? Bueno, somos, lo que dice, somos Rechit, precisamente. Y esa palabra es, por ejemplo, el primer día, vamos, los hermanos me han dicho, qué bonito, ya aprendí 3 palabras en hebreo, me comentaron. Entonces, bueno, por ejemplo, el domingo se dicen Ron, John, Y-O-M, John Richón, que esa Richón tiene que ver con esta palabra Rechit, que siempre da la idea del primero, de cabeza, de inicio. Por ejemplo, hoy es John Chichi, John es día, ¿verdad? John Chichi, pero el primer día del mes en las festividades, recuerde que las festividades siempre se marcan con el primer día del mes, ellos tienen una expresión que es Rosh Hodech, que es el primer día del mes. Entonces, esa palabra, Rosh Hodech, John Richón, Berechit, siempre tiene que ver con cabeza, con inicio, no hay una palabra en específico. De hecho, lo vemos cuando ellos celebran, que lo vimos el año pasado, la festividad del Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es el inicio, la cabeza de año. Entonces, el Rosh, entonces, siempre va a ser el inicio. El inicio. La cabeza, lo primero. Entonces, por eso, como te digo, cuando dice que somos cabeza, ¿verdad? Somos Rosh. El Rosh, por eso es Berechit, es el inicio, la cabeza, el principio. Eso significa esa palabra Rechit, que está relacionada con Rosh, que Rosh es cabeza, es inicio, que está relacionada con Rechit, que es Berechit. Entonces, por ejemplo, ¿qué aprendemos si queremos aprender algunas cosas? Rosh Hashanah. Rosh, como vos estás diciendo muy bien, cabeza, inicio, el principio de algo. Luego dice que Chaná, entonces es años, o año más bien, año. Chaná es año. Si queremos decir años, recordemos que las palabras, entonces, le agregamos un IM, sería años, Chanín. Pero Chanín entonces, es años. Cuando hablamos de la celebración de Israel, Rosh Hashanah es el comienzo de año. Sí, sería como la cabeza de año, Sí. literalmente, pero como no hay otro espacio para eso, ¿verdad? Entonces, otra palabra para eso, entonces por eso se pone el inicio de año, el primer día, como el primer día del mes, que es la palabra que se está diciendo, Rosh Hodech. El primer día del mes. Esa palabra Rosh es muy interesante porque nosotros como que no nos cuadra, ¿verdad, Pastor Rodolfo? El decir cabeza, digamos, ahorita que iniciamos mes, el primer día del mes, decir que es la cabeza del mes, no nos cuadra, ¿verdad? Esa palabra nosotros no la usamos, pero en hebreo es muy común utilizar esa palabra para significar el inicio, el comienzo, la primera cosa de algo. También se usa para por ejemplo, el top de alguna cosa, lo más alto de algo. Sí, pero entonces, bueno, esto ya lo habíamos tratado viernes anteriores, pero aún se me hace más profundo entonces con esta expresión hebrea, ¿verdad? El inicio, el comienzo. O sea, ¿cuándo fue el inicio? ¿Cuándo fue el comienzo? Impresionante, ¿verdad? Por eso, es que, Pastor Rodolfo, casualmente, Génesis 1.1, solo Génesis 1.1, esa expresión, viera la cantidad ni los mismos rabinos de gran trascendencia se ponen de acuerdo con respecto a lo que significa Berechit. Ahí, en ese término, solo esa palabra, a ellos no se ponen de acuerdo cuál es la traducción exacta que pueda tener. Es de tanta profundidad y es un misterio tan grande, ¿verdad? Que da para debates y debates y debates, y se podría hacer solo un curso o podría pasar hablando todo un año acerca de Génesis 1.1. Porque la Biblia, por ejemplo, nos dice en la Reina Valera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no tengo problema en que Él creó los cielos y la tierra. El problema lo tengo en el principio. Sí. ¿Cuándo fue el principio? ¿Cuándo fue el principio? Eso nadie lo va a saber. Porque, vamos a ver, Dios, recordemos algo muy importante, lo que hablábamos anteriormente. Dios no está sujeto, Dios no está hecho de materia. Primero, Dios crea la materia a partir de ese capítulo. Dios crea el espacio cuando dice que separa las cosas,
y crea el tiempo a partir de ese momento. Entonces, nuestra dimensión de las cosas es cuando hablamos de espacio-tiempo, ¿verdad? Te veo ahora dentro de 45 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde? Bueno, nos vemos aquí en la iglesia, en Visión de Multitudes, ok, pero Dios no está sujeto al espacio-tiempo. Entonces, esa atemporalidad de Dios que a nosotros nos cuesta humanamente entenderla, es la que nos hace a veces hacernos ese tipo de preguntas que nos pareciera que son muy difíciles de entender. Por eso, una forma que a mí me gusta más, Pastor Rodolfo, de traducir Génesis 1:1, es decir, cuando Dios comenzó a crear. O sea, eso te limita, no sé si yo me logro explicar bien, te limita de una forma diferente. Sí, a mí me parece, Pastor Sabdiel, escuchando y de todo, que uno, por eso cuando estudia la palabra del Señor, es necesario saber un poquito el contexto cultural de todo, porque por ejemplo, ahora que estabas hablando de nuestras costumbres al hablar, por ejemplo, yo te digo a vos, ahora vamos a almorzar, por ejemplo. Amén. Me estás entendiendo que posteriormente vamos a almorzar. Correcto. Pero si se lo dices, tal vez a un puertorriqueño. Ahora es ya. Ahora es ya. Sí. Entonces ya cambió totalmente el significado de la oración. Solamente por un aspecto de tipo cultural. De hecho cuando te acordás, yo creo que en algún momento dije que tuvimos en casa un estudiante alemán durante 11 meses. A él le costaba mucho nuestra ahorita, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a ir a la iglesia? Nos decía, ahorita. Pero entonces es ya. No, ahorita, ¿verdad? Entonces nosotros sí, es una cuestión muy cultural, entender cada palabra tiene una dimensión diferente y estos textos, además de que fueron escritos en un contexto cultural diferente al nuestro, también fueron escritos hace cientos de años atrás, miles de años atrás, donde podrían tener un significado totalmente diferente. Entonces yo personalmente, yo me quedo con esta expresión, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, esto era lo que estaba pasando. Creo que me ubica por mi necesidad como ser humano de una mente finita, que sí está sujeta al tiempo, al espacio, a la materia, creo que me ubica en ese momento. Cuando Dios comenzó a crear, esto era lo que estaba sucediendo. Y es una manera que muchos aceptan para nosotros poder entenderlo de una mejor forma. Hay dos abismos acá, por decirlo así. Digamos, cuando hablamos del principio, no sabemos cuándo fue el principio y tampoco sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado entre el punto de tierra y el siguiente versículo 2, ¿verdad? Correcto. Que por cierto, vieras que he estado revisando versiones, Pastor Sabdiel, y en la mayoría de versiones no está la I. En la Reina Valera 60 sí está la I. Pero en muchísimas versiones que he estado revisando, por ejemplo, aquí yo tengo traducción viviente, no está la I. Entonces, esa I es muy significativa, ¿verdad? Sí, esa es una Vav en hebreo, que es una conjunción, ¿verdad? Que une una idea con otra. Entonces, sí, digamos, en el texto en hebreo dice Be Haharetz o Ba Haharetz, y lo que está aparentemente, lo que dicen los defensores de esta postura es que está llevando la idea a una continuación. Por eso es ahí, dicen que ellos que sí es importante y que no, valga la redundancia, y que no debería quitarse, porque debería leerse en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra, ve, aquí yo lo tengo y no aparece la I en esta versión, pero en el texto hebreo sí está, está esa Vav. Entonces, la idea es, ellos dicen, es una conjunción. En el texto original hebreo sí aparece la Vav. Entonces debería, lo que ellos dicen es que sí debería leerse. Y entonces, obviamente, ellos son más defensores, esta línea, esta escuela de pensamiento, de que hay una literalidad en el texto bíblico, por lo tanto, no cabería la idea de la teoría de la brecha, que dice que hay miles de años o puede haber un tiempo indeterminado entre el versículo 1 y el versículo 2. Y la otra teoría del caos cósmico, de lo cual se refieren muchos teólogos también,
entre el versículo 1 y el 2. Sí, esa era una idea. Vamos a ver, la Biblia es la Pero lo siguen reafirmando mucho. Sí, la Biblia, vamos a ver, Pastor Rodolfo, la Biblia es la palabra de Dios en palabra de los hombres. Ok, ¿qué quiere decir con esto? Con permiso, yo sé, aquí Mike se va a enojar ahorita conmigo porque va a salir en escena, pero aquí digamos que yo tengo agua en esta botella. Ok, si yo agarrara esta botella y usted me dice, Sabdiel, regáleme un poquito, y yo le paso el líquido que está aquí, y usted tiene una taza X de forma diferente, ¿cambia el líquido como tal? Absolutamente no. Absolutamente no. Entonces, para explicarme, el recipiente que nosotros tenemos es este tiempo que nosotros vivimos hoy día, es el tiempo cultural en el que nosotros estamos. Lo que hay dentro de este recipiente, de esta botella, es la revelación que Dios nos da a nosotros. La revelación, el contenido de esto puede variar. Si yo se lo doy a usted en una taza, si se lo doy en un vaso, si te lo doy en una botella vacía de la marca que sea, no varía el contenido, pero sí varía la parte externa, claro. ¿correcto? Entonces, la revelación de Dios sigue siendo la misma. Lo que pasa es a la palabra de Dios en palabra de los hombres. ¿Qué es la palabra de los hombres entonces? La botella externa. Entonces, en ese tiempo, sí, las culturas antiguas sí hablaban de un caos primordial, precisamente que pareciera que se ve reflejado aquí en Génesis casualmente, ¿verdad? Donde si volvemos al texto que estábamos leyendo, volvamos al Berechit, volvamos al inicio, ¿verdad? Al Richit, al Rosh, entonces dice precisamente Berechit bara Elohim et ha-samayim, ok, los cielos, y ya hablamos de eso, que es un plural también, cielos, no hay una palabra singular para cielos, y dice la tradición judía, dicen los rabinos, que en el samayim está contenido el mayim, que son las aguas, ve a Aretz es la tierra, que es diferente a Ha-Adán. Ok, ahora bien, dice entonces el segundo versículo. Vamos a ver, por aquí lo tengo, para no leerlo, por aquello que nos equivoquemos. Ok, entonces dice, en español, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Te acordás de ese concepto? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Hace 15 días, tohu wabohu, que da más bien una idea de que estaba desolada, inhabitable, inhóspita, ¿ok? No se podía habitar. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tinieblas, esas tinieblas, ese término que utiliza Kochek en hebreo, es una oscuridad, Pastor Rodolfo, tan profunda, tan densa, que prácticamente dice que usted la podría tocar. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esa palabra abismo, que es tejón en hebreo, es un abismo sin fondo, sin fin, infinito, que inclusive en la mentalidad hebrea se creía que ahí estaba el Seol, el lugar de la muerte, porque era un lugar tan profundo que debajo de ese tejón, debajo de ese abismo, estaba precisamente el Seol, estaba la muerte. Ese abismo, entonces, en las culturas de esa época, sí hay, usted utilizó una palabra hace 15 días, una guerra cósmica incluso, donde los dioses de los cultos paganos pelean entre ellos, ya lo mencionamos en algún momento, para crear. Pero es un concepto totalmente diferente en el sentido de que, por ejemplo, Baal pelea con Yan, con el mar, Marduk pelea con Tiamat y la parten dos, en fin, todos esos relatos hablan de ese, y hay unas aguas primigenias. Cuando hablamos casualmente del relato de Egipto, recordémonos que Ra nace precisamente en esas aguas primigenias. Entonces algunos creen que este abismo y esas aguas que dicen que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, algunos dicen que estas aguas precisamente son estas aguas primigenias. ¿Por qué podría ser que esté hablando acerca de todo esto? Porque era lo que la gente podía entender en ese momento, Pastor Rodolfo. Si hablamos de conceptos, si usted le hablaba, por ejemplo, a una persona de esa época, y usted le dice, es que yo lo voy a mandar a usted, no sé, ¿verdad? Si usted tuviera la oportunidad de comunicarse con una persona de esa época, y usted le dice, yo lo voy a mandar por
tome, aquí está mi celular y yo le voy a mandar ahora por WhatsApp la información. La persona no le entiende nada, que es celular, y usted se lo puede dar y no sabe, Moisés no sabría cómo usar esto, ¿verdad? Entonces, usted tiene que hablarle, ¿qué le diría usted a Moisés si usted le quiere mandar un mensaje ahorita? Y usted tiene que tratar de pensar como una persona de esa época para que Moisés lo entienda. Y en vez de decirle a Moisés, ahora te mando un WhatsApp, toma, aquí está mi celular, usted le tendría que decir, Moisés, voy a escribirle una piedra, ¿verdad? No sé, deme el cincel para poder escribirle algo, porque no te va a entender. Entonces, la palabra de Dios, que es precisamente la Biblia, es la palabra de Dios, tiene que adaptarse a la forma de pensar del hombre de la época. Si no se adapta a la forma de pensar del hombre de la época, el hombre de la época no lo puede entender. Entonces ahí donde vemos cómo esos relatos tienen diferentes dimensiones y diferentes formas de verlo. Ok, para seguir rápidamente entonces decíamos que una de las cosas también que vemos aquí en el libro de Génesis es casualmente, que no podemos dejar pasar por alto, es la expresión Bará. Bará Elohim. Bará es crear solo como Dios puede hacerlo, es rebasar cualquier capacidad humana, es algo que no estaba determinado por las circunstancias anteriores. Bará es un verbo que solo le pertenece a Dios, nada más. Y esto nosotros podríamos pasarlo por alto, porque en español nosotros lo leemos en el principio creó Dios y ya, está bien. Pero cuando entendemos que la palabra bará solo, única y exclusivamente aplica a Dios, que solo Dios puede crear de esa manera, y primero, eso tiene una implicación con respecto al monoteísmo, Pastor Rodolfo, está reafirmando ese poder de Dios. No hay una lucha, lo que usted decía antes, como en las otras historias de la creación o cosmogonías, no hay una lucha entre los dioses, no hace a los seres humanos para servir a los dioses, y esa palabra bará separa la criatura del creador. Son diferentes. Una cosa es el creador, otra cosa son las criaturas. Solo Dios crea con la palabra. Entonces, Pastor Rodolfo, eso tiene una implicación muy fuerte. Ajá. ¿Qué es el pecado que hay en el Edén? Y siempre nos vamos a la escuela dominical y dice, es que el hombre desobedeció. Sí, es cierto. Pero hay algo más profundo. El hombre, ¿qué es lo que le dice la serpiente a la mujer? Que si come, seréis como dioses. ¿Okay? Entonces siempre el hombre ha querido divinizarse a sí mismo. El pecado del Edén es tratar de ser como Dios. Es un intento de tratar de divinizar precisamente al hombre. Y precisamente, ¿qué es lo que le dice cuando llega el diablo a tentar a Jesús en el desierto? Y le dice Jesús, al Señor tu Dios solo adorarás. El pecado del hombre, Pastor Rodolfo, es querer ser igual a Dios. Y cuando somos igual, queremos el hombre ser igual a Dios, cuando nos creemos con la capacidad de crear. Yo declaro, yo decreto que esto va a pasar. Cuando yo digo esas palabras, cuando yo me creo un Jehová Junior, me creo un Dios, prácticamente, porque estoy tomando control de todo. Yo declaro que te va a pasar esto. Yo decreto que esto te va a suceder. Eso es intentar nosotros divinizarnos, intentar parecernos a Dios, que al final de cuentas fue el pecado que hubo en el jardín del Edén. La serpiente le dice, seréis como dioses. Entonces, para mí, ese es el primer pecado, y el segundo pecado es ser malagradecido. Tenían todo en el Edén, tenían todo. Y Dios le dice, solo no pueden comer de este árbol, que hablábamos al inicio, del árbol de la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos, el engaño de la serpiente, por eso no hay que negociar con el enemigo, los lleva a querer tener lo único que no podían tener. Eso es ser malagradecidos. Dios está creando una casa, Dios creando un hogar, les está dando todo, los está poniendo ahí. Y ellos al final de cuentas, ese espíritu que hay dentro de nosotros de una insatisfacción que no es sana, que es venenosa, nos lleva a querer tener lo único que esa ambición del ser humano. Ok, entonces, por eso tampoco debemos divinizar la creación. El sol es creación, la luna es una lucecita que Dios puso ahí, y no tenemos que nosotros tratar de divinizarnos. La otra palabra que viene ahí interesante, además de Bará, es Elohim. Esta Elohim no es una palabra personal, que a veces decimos es el nombre de Dios. Elohim es un título, es un atributo de Dios.
Y habla de la pluralidad que tiene Dios, precisamente. Para algunos decíamos que es una insinuación de la Trinidad, casualmente. ¿Qué es lo que habla esta palabra Elohim? La multiplicidad, la riqueza, el misterio, precisamente, que tiene en el seno de la divinidad. Es la superioridad de Dios, su riqueza, que a él nada le falta. Eso tiene que ver con la palabra Elohim. Y algunas personas que dicen que ya hablamos de eso, ¿verdad? Que habla de que son dioses. Algo muy interesante que me enseñó Pastor Rodolfo, una de mis profesoras de hebreo, es que la palabra, vamos a desmenuzar la palabra rápidamente. Elohim viene del término del nombre en hebreo, el. La letra E y la letra L, él es el nombre de Dios. En singular es Eloha, que Abraham, precisamente, cuando se dirige a Dios, le dice en el texto hebreo, le dice Eloha. El plural, cuando hablamos de dioses, ahora sí, es Elim. ¿Se acuerda cuando dice que los israelitas acamparon en Elim? L-I-M, esa palabra Elim, eso sí es dioses. Es la forma cuando una persona quiere hablar de varios dioses, la palabra correcta, decía mi profesora de hebreo, es precisamente Elim, no Elohim. Elohim habla, aunque en algunos momentos se puede referir a dioses, pero habla de esa pluralidad que decíamos antes. Algo interesante, nada más para terminar con este tema, es que esta palabra el, del nombre de Dios, después en arameo se dice Alaha, y de ahí viene Alija en árabe, que precisamente ahí viene el nombre Alá. Sí, viera que estaba estudiando esto, el pastor Sabdiel, porque Elohim, ya sabemos, nosotros siempre hablamos de una pluralidad, pero cuando se le agrega el verbo nitzab, no sé si has estudiado eso, significa como que el Dios poderoso está de pie, o sea, está en una posición de autoridad. Ese nitzab es como está de pie, como refiriéndose a él es el único Dios que tiene autoridad sobre todo, ¿verdad? Elohim. Y luego en hebreo está la palabra Berevek Elohim, que es reunión de dioses. Pero digamos cuando en el Salmo 82 uno dice Dios está en la reunión de dioses, la hermenéutica mala que han usado para traerle emoción al pasaje es que los dioses somos nosotros, ¿verdad? Con D pequeña, pero es una hermenéutica pésima, porque Elohim está en la reunión, en hebreo, en el original hebreo podría interpretarse también como Elohim, Nitzab, el Dios de toda autoridad, está en la reunión de las potestades y autoridades, digamos, cuando hablamos en un término de jerarquía, en el reino de la luz, digamos, en la jerarquía, digamos, de los seres creados por Dios. Correcto. Entonces, lo que algunos estudiosos del hebreo original dicen es que Elohim está en la reunión de los dioses con D minúscula, que se refiere a las jerarquías espirituales que están en una posición, por supuesto, a menor autoridad a la de Dios. Correcto, los seres espirituales creados por Dios. De hecho, sería un tema interesante para algún viernes en algún momento. Cuando en Job utiliza la palabra Benei Elohim, es precisamente, habla de esa asamblea de los dioses, que es donde dice que Ha-Satán, interesantemente, vuelve a utilizar ¿se acuerda de ese artículo Ha-Satán? Decíamos que Rosh Ha-Shana, ¿verdad?, que es la palabra para año nuevo, Ha-Adán, que es el artículo para cuando habla del ser humano. Y ese artículo HA, que aparece mucho en Génesis, y en el libro de Job, Ha-Satán, el opositor, se presenta, el que está frente haciendo oposición, se presenta en la corte celestial, que se le llama, se conoce normalmente, delante de Dios. Pareciera entonces, dice Job, que Ha-Satán, o sea, no es el nombre como tal, es parte de esa corte donde hace una oposición a Dios y es el que prueba precisamente a Job, JB. Entonces, ahí es la única
la única palabra, la única lugar en el Antiguo Testamento donde viene el término Bené y Elohim, y después en Génesis. Por eso causa mucha confusión cuando en Génesis dice los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres, ¿verdad? Ajá. Porque entonces, si en Job se refiere a Bené y Elohim, a estos que vos decías de Salmos, ¿verdad? Que pertenecen a esta jerarquía de seres espirituales creados por Dios, entonces ahí donde viene la confusión en Génesis, si se refiere a personas en autoridad, ¿verdad? Algunos dicen que eran los hijos de Israel, Bené y Israel, lo cambian en algunas Biblias y le ponen Bené Israel, pero en los textos más antiguos dice Bené y Elohim. Pero bueno, eso podemos hablarlo otro momento, pero sí es bastante interesante ese término que vos estás Sí, estás es que usando. me llamó la atención porque lo estaba estudiando y entonces uno podría decir como Elohim está en la reunión de los Bekereb Elohim. Entonces lo entiende uno mejor, ¿verdad? Dios el Todopoderoso, y si le agregas el verbo nitzab, como está, pero en una interpretación de que está de pie, está en un nivel de jerarquía, de autoridad sobre todo lo demás, está de pie en la reunión de los Bekereb Elohim, Bekereb Elohim. o sea, de las autoridades y potestades. Ok, Pero buenísimo. cuando hablamos de autoridades y potestades, no estamos hablando de autoridades y potestades de las tinieblas, aunque Él está, por supuesto, de pie ante toda potestad, ante toda autoridad. Pero en este pasaje pareciera ser, en el 82.1, que nos está hablando, es como una transliteración, ¿verdad? Elohim Nitzab Badat, el Bekereb Elohim Yishpot, que es lo que se diría, digamos, en el versículo 1. El Dios Todopoderoso, Elohim, está de pie, ¿verdad? Significa, es la autoridad mayor sobre toda la jerarquía espiritual. Ok, buenísimo ese aporte. Muchas gracias, Pastor Rodolfo. Tal vez lo entendemos mejor el término de este Elohim que aparece. Elohim aparece 2500 veces en el Antiguo Testamento. Entonces es una palabra que si leyéramos en el hebreo nos vamos a topar constantemente. Para terminar este tema de Elohim, entonces decíamos que Elohim está compuesto, si descomponemos el nombre, de EL, que es precisamente la forma de referirse a Dios, el nombre de Dios, que ahí viene Alá, y es la composición, la partícula que está en muchos nombres teofóricos o nombres divinos. Por ejemplo, podemos hablar de Daniel, Daniel, ese él precisamente es el nombre de Dios, que Daniel significa precisamente juez, ¿verdad? Juez de Dios. O tenemos el nombre Sabdiel, obviamente, ¿verdad? Que es regalo de Dios. También tenemos el nombre Samuel. Samuel es muy interesante porque Samuel, algunos dicen que significa nombre de Dios, o algunos prefieren decir que también que es Dios ha escuchado. Cualquiera de las dos formas es algo muy bonito de aprender, porque recordemos que los hebreos, cuando ven las 4 letras, pastor, el tetragramatón, no pronuncian como nosotros lo hacemos en español, Yahvé o Jehová, sino que ellos dicen Adonai, o por ejemplo dicen Hachem. Hachem precisamente significa su nombre, ¿verdad? El nombre. Recordemos entonces que Samuel, si Samuel significa el nombre de Dios, si significara entonces que tiene que ver algo, está relacionado en hebreo con la palabra Hachem, que es el nombre, y con el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo, que significa Shemot, en hebreo se llama Shemot o Shemot, dicen algunos, que también tiene que ver con nombre. Entonces, estas palabras, para que aprendamos repasar todos un poquito, están relacionadas Hachem, Shemot, y si Samuel también es que Dios me ha escuchado, tiene que ver con la palabra Shema. ¿Se acuerda? El Shema Israel, ¿verdad? Escucha Israel, nuestro Dios uno es. Y entonces también tiene que ver con esa palabra precisamente. Que el Shema Israel dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Eloheinu está relacionado con Elohim, que es nuestro Dios. Entonces esta es en hebreo una palabra bonita, Eloheinu, que es nuestro Dios, ya no es Elohim, ¿verdad? Elohim es como muy impersonal, pastor. Y otros dioses son Elohim también, ¿verdad? Baal es un Elohim, pero Eloheinu
es nuestro Dios, que es lo que viene precisamente en el Shema Israel, en Deuteronomio 6:4, que dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, Eloheinu, el Señor es uno, Adonai Echad. ¿Y eso por qué es importante? ¿Por qué traerlo a colación? Bueno, porque el mismo Jesús lo dijo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Dice en Marcos 12:29, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Habla de esta unicidad de Dios y el mismo Jesús lo responde. Esta oración, queridos oyentes, el Shema Israel, es la oración que hacen los judíos al amanecer. Ellos dicen, Señor, gracias porque me devolviste el alma, porque es cierto, a veces uno se duerme y uno ve a una persona durmiendo y dice, yo creo que se murió, ¿verdad? Porque se cae uno en un trance, ¿verdad? Tan profundo. Entonces ellos dicen que uno, gracias Señor por devolverme el alma, y recitan el Shema Israel, que es esta oración que acabamos de ver. Y antes de dormir vuelven a recitar precisamente el Shema Israel. Es la oración característica. De hecho, en los campos de concentración, como una forma de resistencia de ellos en el Holocausto, ellos rezaban. Es lo que los identificaba entre ellos, los unía, porque esa es la oración que todos se saben de memoria. Entonces, antes de morir, incluso cuando ya sabían que iban a morir, ellos dicen que ellos quieren morir recitando esta oración. Entonces, dicen que en las cámaras de gas y todos estos lugares, ellos empezaban, imagínense el cuadro, pastor, es que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero imagínense el cuadro, usted saber que está metiéndolo a un lugar donde usted va a morir, que está con su familia, que lo van a gasear o que le van a hacer algo. Y que en medio de eso, de ese momento, antes de que usted sabe que le quedan segundos o minutos de vida, que usted empiece a aclamar a Dios y escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y todos clamando y diciendo esa oración. Por eso esa oración, el Shema Israel, es una oración que es muy importante dentro de la religión y la tradición hebrea. Ok, entonces ya para ir, ya avanzamos acerca de eso. Del nombre de Dios, ya hablamos acerca de Aretz, que significa tierra. Cuando decimos entonces, al final del versículo 1, Aretz es tierra, y cuando hablamos de la tierra de Israel es Eretz Israel, Mayín aguas, Samayín cielos, y recordemos que esto es importante para entenderlo en Génesis, que esto es un merismo. Cuando habla de la tierra, los cielos y la tierra, son un merismo que es elementos contrastantes que representan un todo. ¿Por qué es importante el merismo? Cuando se vuelve a presentar otro merismo en el Génesis, cuando habla del árbol del bien y del mal. Ahora entendamos el concepto merismo. Elementos contrastantes. Tenemos el bien y el mal que representan un todo. Es una ambivalencia. Es una forma de decir todo el conocimiento. Por eso, y con esto termino, cuando Dios le dice precisamente dice, ellos comieron del fruto que no debían de comer, que es el fruto del árbol del bien y del mal. Entonces dice que adquieren conocimiento. Por eso Dios dice, escondamos, ¿verdad? No le permitamos que accedan al árbol de la vida eterna. Vea, pastor, entonces quiere decir, ¿cuál era el único árbol que no podían comer? El árbol de la ciencia del bien y del mal. De la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. Entonces, sí podían comer del árbol de la vida eterna. Sí, porque ellos no habían desobedecido. Sí. Después no podían comer porque estaban en una Pero en ese condición de momento sí pecado. podían comer. Claro. Entonces quiere decir que Dios quería pasar la vida eterna con el ser humano. En la mente de Dios el hombre no moriría. Porque Exactamente. bajo todo aspecto siempre muerte va a ser separación. Ok. O sea, Dios nunca quiso que el hombre estuviera separado de él. Exactamente. Entonces, ahora el ser humano adquiere un conocimiento diferente, ¿ok? Que un dios, por así decirlo, en el pensamiento de las mitologías antiguas, los dioses tenían dos características que los hacían diferentes y únicos y los hacían dioses. Uno, un conocimiento obviamente superior al del ser humano. Conoce y sabe todas las cosas. El conocimiento absoluto le pertenece a Dios. ¿Y cuál es la otra cualidad que tiene Dios, además del conocimiento? La eternidad. Entonces, por eso dice Dios que no coman del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si ya tienen el conocimiento y comen del árbol de la vida, se van a hacer también eternos. Y si tienen el conocimiento y tienen eternidad, ¿qué son? Dioses. Por eso dice, se va a hacer como uno de nosotros. O sea, lo que el enemigo y la mentira fue, no es cierto, es que ustedes van a ser
Elohim. Elohim, exactamente, Elohim, se va a hacer como Dios, pues, y tenía razón, porque si comía del árbol de la vida, que despreciaron a Dios. Por eso el jardín del Edén es una historia de amor. Dios construye para el ser humano. Dios quiere tener comunión. Hermano, Dios quiere tener comunión con usted. Dios quiere estar cerca de usted. Eso ha sido el anhelo y el deseo de Dios siempre. Pero nuestros malos deseos, nuestro intento de ser igual a Dios, que lo que han hecho es separarnos de Dios. Entonces Dios le dice al ser humano, no, usted no puede ser igual a mí, porque que precisamente estamos hablando de que tiene que haber una diferenciación entre el creador y la criatura. Y Dios nos hace para estar en comunión con Él, no para ser igual a Él. Entonces dejemos de estar tratando de divinizarnos, de jugar a ser dioses, de tener las características de Dios, de querer ser dioses supuestamente en miniatura, porque eso nunca fue el plan de Dios. Y Dios lo que quiere es tener comunión, es una historia de amor. ¿Y qué es lo que hace el hombre entonces? Rechaza a Dios. Cuando el hombre desobedece y come del árbol del conocimiento, le dice, yo no lo necesito a usted. Yo, ahora sí, como yo tengo conocimiento, yo soy el que voy a determinar qué es bueno y qué es malo. Ya no es el conocimiento de Dios, es despreciar la sabiduría y el conocimiento que Dios tiene para nosotros, y es yo ser sabio en mi propia opinión. Y yo determino ahora el relativismo que vivimos hoy día, Pastor Rodolfo, qué es bueno y qué es malo. Es que eso no es malo, mientras no le haga mal a nadie, no importa. Y la dignidad del ser humano que Dios nos había dado en ese momento al hacernos, que dice que nos hace, ¿verdad? Nos hizo hombre y nos hizo mujer. La dignidad del ser humano se pierde, y por eso hoy día vemos tanta corrupción en el ámbito de precisamente de la asignación que Dios hizo divina en ese momento de los roles de cada uno en la creación. ¿Por qué? Porque queremos nosotros determinar lo que es bueno y lo que es malo. Eso no es malo. No importa que si yo me siento, soy hombre, pero me siento así o me siento de otra manera, ¿verdad? Eso no es malo. Y ya empezamos en estos relativismos morales. ¿De dónde vienen los relativismos morales? El hombre atrapado. Más o menos. Entonces, esto es fruto, casualmente. Qué idea, ¿verdad? Más locas esas. De ahí, pastor. Eso no nos debería extrañar, porque esto es fruto de lo que pasó casualmente al desobedecer, rechazar la sabiduría de Dios y querer ser nosotros sabios en nuestra propia opinión. Qué locura decir que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Es que ya es el ser humano. Es una estupidez ya humana. es el ser humano diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Sí, eso es fruto de lo que pasó ahí, casualmente. Impresionante, ¿verdad? La deformación total. La deformación total, la corrupción total, que es el alejamiento de Dios y el rechazo de Dios, y no amar a Dios como Dios nos amó. Mi querido pastor Sabdiel, se nos fue el tiempo rapidísimo. Es rápido, ¿verdad, pastor? Viera que estaba aquí consultando, hay una versión de la Biblia que es la palabra de Dios para todos. No Ajá, sé si PP, sí, sí es PDT, algo así. PDDPT. Siempre vende así. Y entonces dice, en un principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y dice, pero la tierra estaba desolada y vacía, y había oscuridad sobre la superficie del abismo. El espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. En todo aspecto aquí se menciona, en el principio creó Dios, en todo aspecto habla de Elohim. Elohim, porque recordemos que en Génesis 1 se habla de Elohim, en el término original hebreo, y en Génesis 2 se habla de Yahvé, o el tetragramatón, como quiera verlo, las 4 letras, pero así se le determina de esa manera, con ese atributo de Elohim en Génesis 1, por eso se habla de que es una fuente, que es la fuente sacerdotal, casualmente. Muy bien. Llegamos al final, Pastor Sabdiel. Muchas gracias. Gracias a todos los preciosos y preciosas. A las 9 de la noche tendremos nuestra retransmisión, y a las 3 de la mañana del día siguiente. Muchísimas bendiciones, y siempre recuerden, firmes y adelante es la orden del Señor. Me escudriñas hasta descubrir mi débil corazón. Estereovisión presentó El Buen Pastor. Te esperamos en la próxima ocasión para continuar estudiando juntos la palabra de Dios. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en nuestras repeticiones a las 9 de la noche y 3 de la madrugada. El Buen Pastor en los 98.3. Este fin y principio de